Bien, lo que ustedes van a tener que hacer es, en grupo, presentar un proyecto. Nosotros ya tenemos temas de proyecto. Si bien hay personas que tienen su propio proyecto, los pueden hacer su propio proyecto, nosotros los vamos a acompañar, van a haber clases, semanas exclusivas para que nosotros los ayudemos en sus proyectos y ustedes después puedan presentarlo. No exigimos que sea un proyecto muy complejo porque es un curso introductorio, ¿bien? Entonces no es para que hagan terrible base de datos con terrible programa de logueo y cosas así, pero con las herramientas que venimos viendo tranquilamente ustedes pueden profundizar más en cada área que vimos y hacer un proyecto grande. Pero este proyecto, ¿en qué consiste? En temarios que ya nos dieron. Algunos sí, alguien me estuvo comentando que tenía por ahí pensado un tipo programita con base de datos. Nosotros ya lo podemos hacer, conocemos Java, tenemos el motor de base de datos, podemos usar nuestra computadora como servidor, o sea, para que se guarden los datos, así que tranquilamente pueden crear un pequeño proyecto. Bien, algunos chicos me estuvieron comentando que tenían proyectos por ejemplo, de control de stock o algo bien simple. Bueno, para los que no tienen eso o no se quieren animar, eh, nosotros tenemos temarios ya, temarios simples, bastante simples para cada uno, para cada grupo, bien pueden elegir ya les voy a ir comentando yo la clase que viene, pero ya hay temas para eh, el proyecto final, que están bastante buenos y tienen que ser en grupos de máximo 4. Bien. Bueno, ustedes ahora lo importante es que aprendan bien un poco base de datos, la conexión, ya más o menos saben la sintaxis de Java, así que es poner todo en práctica. Ya la unidad que viene vamos a ver manejo de estructuras más grandes, más complejas y puliendo algunas cosas y vamos a utilizar Spring Boot. Siempre me confundo Spring Boot con Bootstrap. Vamos a utilizar Spring Boot para poder crear también el proyecto. Entre 4 lo van a defender, pero no se preocupen que si ustedes entienden todos los conceptos hasta ahora, nosotros lo vamos a acompañar bien en cada grupo, a cada grupo, perdón. Bien, Manuel dice, el proyecto debe tener CRUD. Eh, Manuel, vos estuviste trabajando con otra base de datos, porque acá no vamos a utilizar un CRUD. Un CRUD es muy complejo para darlo ahora, digamos. Nosotros lo que vamos a hacer es instalar un driver. ¿Qué es un driver? Un driver es un manejador, no se preocupen, como un mini programita que hace cosas. Nosotros lo vamos a instalar y ya no nos vamos a preocupar de crear un CRUD. Simplemente vamos a crear una clase que se llame conexión, esa clase en Eclipse, eh, y ahí vamos a hacer la conexión y esperemos ver hoy todo eso. Y bueno, la próxima clase pulimos bien y hacemos el práctico y ya la semana que viene arrancamos ya con los temas del proyecto final, así ya les traigo todo bien detallado. Bien, bueno, eso es como una introducción, todavía no hay nada formal acerca del trabajo, pero bueno, yo les voy contando lo que me voy enterando, ¿bien? Está buenísimo lo del CRUD. El CRUD es mucho más complicado de lo que vamos a ver ahora. Ahora les quisimos facilitar las cosas mediante un driver, pero ¿qué pasa con el driver? Tiene mucha parte técnica. Si habrán visto la teoría, tenemos bastante trabajo que hacer para hacer la conexión, así que yo no hice la conexión, la voy a hacer junto con ustedes y vamos a ver que todo nos salga bien el día de hoy. Bien. Entonces, bueno, no quería empezar sin avisarles que acá hay más soporte de SQL para que vean un poco más información sobre el lenguaje SQL, ¿bien? Acá en módulo 4 voy a subir la diapo de hoy que tiene un poquito más de información adicional, un poquito, no mucho. Y acá en recursos módulo 4 tienen más información y acá hay justamente más información sobre el driver JDBC, que es Java Database Connection, ¿bien? Porque es un tema muy técnico y está bueno que también sepan el porqué y entiendan todo.
no es que hagan esto y listo. Está bueno también entender por qué lo hacemos. Y acá también hay información de gestión, base de datos. Es un libro bastante completo, así que... Y acá también tienen, de acá se sacó la teoría para hacer el PowerPoint, así que también si pueden leer esto con detenimiento, se los recomiendo, digamos. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a comenzar con consultas primero del TP anterior, a ver si lo tengo acá. ¿Dónde nos quedamos la clase anterior? Esto lo vimos muy de pasada, yo lo leí, le dije más o menos por dónde tienen que empezar, pero hasta donde nos quedamos fue hasta el ejercicio, creo que acá, ¿no? No, el ejercicio 13, si no me equivoco, estuvimos haciendo consultas y bueno, nos dimos cuenta que en recursos, de paso voy preparando la contraseña para la asistencia. Bien, ¿dónde nos quedamos? Acá. Y me di cuenta yo que cuando descargamos recursos, sale ahí para, por ejemplo, ustedes se van a recursos, descargan lo de la plataforma, se van para aquí, en base de datos ejemplos, ahí está, los puntos SQL son justamente textos que ustedes pueden copiar y ejecutar y se van a crear las consultas que hay acá. Entonces acá tenemos universidad práctico y acá está toda la creación de la base de datos universidad y ustedes pueden ir copiando punto por punto y ejecutando y van a ver cómo se van creando las tablas, está bastante interesante, pero básicamente acá tienen también la resolución de la mayor parte del TP, por las dudas. No sé si se les escapó o bueno, está así porque es un tema complicado, entonces está bueno que le den la resolución. Bien, bueno, acá tienen bastante, yo lo copié de acá para poder crear la base de datos, nos vamos para acá. Acá está la base de datos universidad, si ustedes copian todo ya van a tener todas estas tablas, así que no... Ah, y también vamos a ver cómo importar una base de datos, que no lo vimos y ese es el ejercicio número 15, importar una base de datos. Si a alguien le pasa el punto SQL, nosotros cómo lo importamos a nuestro motor. Bien, no es muy difícil. Lo que sí es complicado es el punto 14, que es el que quiero ver ahora, bien. Y después, no sé si vemos ahora esto o hacemos un repaso de esto. Que bien, a ver, vayamos en orden. Empecemos con el ejercicio 11, que nos decía, guiándote del siguiente diagrama de clases, diseñar la base de datos e insertar valores dentro de cada una de las tablas. Bien, Eh, el esquema de base de datos es muy similar a esto. Bien, ya cuando veo esto, yo ya digo que voy a tener una tabla usuario, una tabla cliente, una tabla administrador hotel, una tabla hotel, tipo habitación y reserva, ¿bien? Ahora sí, acá tenemos esta flechita que es de herencia, que cliente y administrador hotel van a heredar de la clase usuario, ¿bien? Si hacemos recuerdo a lo que estábamos viendo en Java en el tema de herencia, en el módulo creo que 2, y acá tenemos cardinalidad, ¿bien? Esto nos indica que un administrador de hotel puede tener muchos, nos fijamos acá n, puede tener n hoteles, o sea, un administrador puede administrar n cantidad de hoteles, mientras que un hotel puede simplemente tener un solo administrador, ¿bien? Eso es la cardinalidad y es la misma para cuando nosotros vemos base de datos. Bien, ahora en reserva tenemos que con cliente, ¿cómo sería? Miramos reserva y decimos, bueno, una reserva solo puede tener un cliente, claramente figura en una reserva un cliente, no pueden figurar dos, pero un cliente puede hacer, nos vamos por el caminito, una o muchas reservas, ¿bien? Eh, Vamos a reserva y tipo de habitación. Eh, Empezamos por donde vemos el uno. Un tipo de habitación puede tener muchas reservas, pero una reserva solo es de un tipo de habitación, ¿bien? Esa relación es determinada por la cardinalidad. Entonces, lo mismo, si ustedes entienden esto, van a entender cómo hacer, cómo plantear el esquema
de la base de datos para este programa. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Se vienen para acá, ven ese esquema y empiezan a crear la base de datos. Justamente yo la estaba creando acá, es la base de datos hotel, bien, que está acá. Entonces, ¿qué hice yo? Primero creé la tabla usuario. Puse nombre ID, el ID va a ser clave primaria, lo puse al final. Después tenemos el login, que es varchar, la password, que también es varchar. Profe, Sí, sí, ¿el administrador de hotel puede tener un solo hotel nomás? el administrador. No, puede administrar varios. Sí, porque ¿Varios mira, hoteles? sí, Ah, como habían claro. dicho que puede tener un solo hotel nomás, por eso quedó la duda ahí. Claro, un hotel puede ser administrado por un solo administrador. Ahora, un administrador, fíjate que acá tiene un atributo que se llama hoteles. Este administrador, qué sé yo, trabaja a la mañana en un hotel, a la tarde en otro y a la noche en otro, por ejemplo. Algo así está planteado el problema. Por eso justamente en los atributos tiene un array, ¿ves?, de hoteles. En cambio, un hotel va a tener solo un administrador y esa es la relación que se quiere determinar acá. Ahora sí, viendo esto, yo ya puedo determinar dónde va a estar, por ejemplo, en la relación administrador-hotel y hotel. ¿Cuál piensan ustedes que sería la clave foránea y dónde se encontraría para hacer esta relación? Porque ahí ya avanzamos a base de datos, es un poquito más complicado, pero ustedes a simple vista, ¿qué dicen? ¿Un hotel? Bien, ¿y por qué? ¿Por qué pensás que sería el hotel? Mm, la verdad no me acuerdo cómo lo hice, pero creo que era el hotel. Ah, bien, bueno, pero está bien justamente porque yo estoy en un Sí, tuve hotel, mucha confusión ahí. claro, Mucha- sí, sí, pero bueno, la cosa es, perdón, la cosa no, la idea acá está en ver dónde hay muchos. Acá en hotel son muchos, es N. Entonces, cada hotel va a tener un administrador. ¿Y cómo me doy cuenta de eso yo? Con una clave. Entonces, cada hotel va a tener una clave que haga referencia al administrador. Bien, entonces la clave foránea va a estar en hotel. Pero más fácil que eso, que pensar todo eso, yo digo, bueno, donde haya muchos, por ejemplo, en reserva, es muy probable que acá esté la clave. Creo que hay creo que es una propiedad que la clave foránea siempre esté donde tengo yo muchos. Entonces yo sé que en reserva va a haber una clave foránea que apunte al cliente. En hotel yo sé que va a haber una clave foránea que apunte a quién es el administrador, porque es uno solo. Bien. A tipo de habitación yo sé que eh, un tipo, un tipo de habitación va a apuntar a un hotel. Bien. Una reserva va a apuntar a un tipo de habitación. Yo no puedo tener una reserva de una habitación, estoy reservando una habitación y no puede apuntar a dos habitaciones, ¿bien? Entonces yo voy a mirar donde yo tenga mucha cardinalidad, n, y ahí me voy a dar cuenta que acá va la clave foránea. Entonces acá voy a tener una foránea para tipo de habitación, en hotel voy a, como decía José, voy a tener una foránea también que apunte al administrador y así. Bien, entonces ustedes mientras van ahí avanzando, por eso primero tienen que hacer un esquema y de ese esquema partir a hacer el código. Bien, entonces, ¿cómo hice yo? Bueno, primero que nada planteé, a ver, voy a ver si puedo hacerlo más grande, planteé la tabla, sí, José. Y el usuario que tenía una flechita, Bien, fíjate que en usuario no tengo cardinalidad, pero cliente es un usuario y administrador de hotel es un usuario. Entonces como que apuntan y yo digo, bueno, en administrador de hotel voy a tener una clave foránea que apunte usuario y en cliente también. Porque si nos vamos a la cardinalidad, eh, un cliente es un usuario, sí o sí, pero un usuario eh, justamente un usuario también es un cliente. Acá no está la cardinalidad porque son como que de a uno a uno. Bien, pero ¿con quién, en qué tabla yo apunto? Bien,
tipo de habitación hacia hotel no sería al revés. A ver, tipo de habitación y hotel. Profe, pero ahí hay que Sí, crearle una idea al cliente y el administrador de hotel. sí, Hay que crearle una idea. Porque sí, yo pero lo que hice, lo creé una idea a los dos, porque ahí no hay una idea. Pero yo lo creé para que tenga una relación con el usuario. claro. Sí, acá no estamos viendo ID, bueno, en algunos, por ejemplo, en usuario, pero todas las tablas tendrían que tener ID, porque esto es el diagrama de clase, ¿bien? Un diagrama este es para tu programa en Java, y está buenísimo que ustedes ya entiendan esto. Y después, bueno, van a tener su diagrama de base de datos, que bueno, ya lo hice yo y lo vamos a ver. Acá Manuel dice algo interesante, tipo de habitación hacia hotel, ¿no sería al revés? A ver, un tipo de habitación, sí, al revés, claramente. Yo cuando lo expliqué me hizo ruido, pero como está acá dije, tiene que ser esto. Eh, para mí que es al revés. Vamos a ver en el esquema que hice yo acá. Miren, fíjense, yo hice todas las tablas con su respectiva clave y apuntando a ver cómo tipo de habitación, claro, la foránea está en tipo de habitación y apunta al hotel. Bien, ¿cuál es el código de la asistencia? Ahí lo pasó. Espérame un segundito. Sí, sí. A ver, vamos a ver el diagrama y lo vemos ahí. Sí, no, Manuel, yo creo que también estoy con vos en esa parte. Profe, ahí Sí, con un poco lo que decía el alumno recién, el tema de la herencia, no hay que hacer una sola clase, una super clase y ya por lo que es herencia. ¿se te cortó la última parte o a mí se me fue el wifi? Decía, el tema de la herencia, nosotros generamos una una super clase que sería el usuario y de ahí se salen los ID para cada lado, ¿no es cierto? Claro, sí, 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 cada otra clase heredada va a tener un correspondiente ID. Sí, y después vas a tener el ID, que es clave foránea, que apunta al usuario. Sí, justamente, a ver, vamos a ver. Bien, me dicen si está bien la clave, creo que esta es de CN3. A ver, me confirman ahí. Bueno, vamos a ver. Acá justamente yo fui creando tabla por tabla, después esto lo voy a subir al drive de recursos, y acá estaría el diagrama que lo corrí. Este es de, no, este no es de, a ver, no, todavía no lo hice al diagrama, quiero ver cómo me sale respecto a lo que decía Manuel de la cardinalidad, ¿bien? ¿Cómo puedo hacer esto? Server, no, era en database, a ver, vamos a ver. Sí, porque hay un tema de cardinalidad que puede ser que esté mal, pero en un segundo ya va a salir, es de, el de hotel, ¿bien? Voy a crear acá el esquema, vamos a ver, acá está, acá. Lo que dice Daniel es que esto puede ser al revés. ¿Ustedes qué dicen? Claramente puede ser al revés, porque un tipo de habitación, eh, pueden haber muchos hoteles de un mismo tipo, entonces un tipo de habitación pueden ser muchos hoteles, pero un hotel es de un solo tipo, ¿bien? Entonces, bien, ahí me estuvieron escribiendo en el chat algo, ahí le respondí, cualquier cosa me avisan. Bien, acá vamos a analizar la cardinalidad. Y esto se ve reflejado con, ¿se acuerdan los bracitos que tenía cuando nosotros hacíamos un esquema? A ver, vamos a ver si ya se hizo, ejecutar. Esto ustedes creaban la tabla, determinaban cuál iba a ser clave primaria, foránea, y acá ustedes hacían un par de pasos y les creaba ya el esquema. A ver, uy, no.
Ahí está. Vamos a ver el esquema. Quiero ver tipo de habitación. Un tipo de habitación va a ser acá. Sí, mira, está la cardinalidad es distinta acá, veamos. Vemos la cardinalidad de tipo de habitación y hotel. Tenemos que un tipo de habitación puede... Hotel. Claro, un tipo de habitación puede tener muchos hoteles y un hotel por este bracito, que este bracito representa la N. Un hotel puede tener muchos tipos de habitaciones, ¿bien? Entonces, acá la cardinalidad sería al revés. A ver, tipo de habitación N. Ah, no, está bien ahí. Claro, un hotel. Ah, bien, bien. Entonces sí, sí está bien. A ver, analicemos esta cardinalidad. Tipo de habitación pertenece a un hotel y un hotel puede tener diferentes tipos de habitaciones, claro. Ahí está. Entonces sí, está bien la cardinalidad, ya me parecía. Bueno, continuamos entonces. Siguiendo este diagrama de clases, lo que hice yo, me fui acá, hice un script, creé un SQL, puse use, primero que nada creé la base de datos, ¿no? La base de datos se llama justamente hotel, la creé con este icono, ustedes pueden crear acá o pueden hacer el use justamente, pueden hacer el create database, ¿bien? Bueno, yo lo creé y después puse en hice acá SQL y acá empecé a escribir y a codificar lo que voy a crear. Entonces puse use, perdón, en ventas estoy en hotel. Entonces puse use hotel, estoy en hotel, estoy acá. Entonces puse create table, usuario, le dije el ID, le dije el login, el password, el tipo y acá en ID el auto increment, ¿no? Que estábamos viendo la clase pasada, email, fecha alta, último acceso, un date, y acá aclaré quién es la clave primaria, que es ID, que es usuario. Usuario no tiene clave foránea, sino que hay otras tablas que sí apuntan a usuario. Y acá, por ejemplo, en administrador hotel, sí voy a tener una foránea que apunte a usuario. Y eso lo pongo al final y también va a ser justamente ID. Bien, el nombre tiene que coincidir, es mejor para nosotros para cuando utilicemos justamente el join, vamos a necesitar que los campos sean del mismo nombre. Los campos donde una tabla es clave foránea de la otra tabla. Bien. Entonces, acá, ¿qué estoy diciendo yo? Acá creo un ID, not null, auto increment, el nombre, el apellido, y justamente le digo la clave primaria, que a su vez puede ser clave foránea. Bien, esto es muy importante que sepan, puede ser o pueden crear otro ID si quieren. No es necesario que creen un ID para la clave primaria y otro ID para la clave foránea, digamos. Entonces acá yo solo tengo, justamente nos vamos a ver acá, en usuario, donde yo solo tengo un ID. Y ese ID es a la vez la clave primaria, perdón, acá en administrador hotel, a ver, voy a ver si puedo hacer zoom. Administrador hotel va a tener un solo ID que sea clave foránea y a la vez clave primaria. Bien, no voy a tener dos ID. Eso era justo lo que me decían de si yo tengo que tener dos ID, es opcional, digamos. Pueden tener un ID de administrador o pueden tener un solo ID que apunte al usuario y que a la vez sea su clave primaria. Por eso acá está con rojo, porque es clave foránea, y a la vez justamente está primero porque es la clave, ¿bien? Bueno, esto es otra forma, esto es ya ustedes lo van viendo mientras van programando. Vamos de vuelta acá. Y bueno, acá creé la tabla administrador, después creé la tabla cliente, donde también la clave foránea y primaria
son las mismas y apuntan a usuario, bien, hace referencia. Entonces ya tengo esa relación entre estas tres tablas. Bien, después tengo la tabla hotel y bueno, siempre me fui guiando por esto. ¿Qué tiene hotel? Y la relación del hotel. Bien, acá vi la cardinalidad y dije, bueno, hotel va a tener una clave foránea y va a apuntar al administrador de hotel. Entonces acá en hotel tengo la foránea key case y de administrador, que va a apuntar a quién es su administrador único, porque un hotel va a tener un solo administrador. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Viendo este diagrama. ¿Bien? Entonces, bueno, primaria, acá sí tengo una clave primaria que no es foránea. Bien, vamos para acá, vamos a ver el diagrama, nos vamos para hotel. Acá en hotel tengo ID, que es la clave primaria de hotel, y después acá tengo la foránea, que está en rojo, que dice ID administrador, que es de tipo int. Bien, entonces eso se conecta con administrador justamente y está todo conectado. Miren, acá armamos un círculo, un cuadrado, perdón. Está todo conectado, entonces yo tranquilamente no estoy teniendo pérdida de datos. Si tuviera una tabla por acá que no tiene relación con nada, sería muy difícil de entrelazar todos los datos, digamos. Bien, bueno, eso es lo que hice yo, fui viendo las cardinalidades y creando las tablas. No le puse datos porque ya no tuve tiempo, pero bueno, acá están las tablas creadas. Y después tipo de habitación justamente es clave foránea y de hotel justamente, ¿por qué? Porque fui acá, me fijé tipo de habitación, me fijé la cardinalidad y dije, bueno, acá tiene que haber una clave foránea que apunte al hotel. Bien, y acá en reserva tiene que haber una clave foránea que apunte al tipo de habitación. Y todo esto me doy cuenta por las cardinalidades. Lo único que estaba más complicado acá era entre cliente, administrador y usuario, porque acá no tengo las cardinalidades definidas, pero ya me doy cuenta que cliente va a apuntar a un usuario y administrador también va a apuntar a un usuario. Si bien el administrador tiene nombre y apellido, también va a tener su login, su password, su email, todo. Entonces, el administrador va a tener una clave foránea que apunte a usuario. Bien, y todo eso me doy cuenta a simple vista viendo las cardinalidades, viendo un poco acá, y después voy a crear la base de datos y como les enseñé, hacen su diagrama y ya tienen algo así. Bien, entonces, para que ustedes creen su proyecto, primero tienen que definir la clave, perdón, definir su esquema y después pueden ir avanzando, ¿bien? Porque si avanzan sobre una base de datos que no está bien fundamentada, van a sufrir mucho cuando estén codificando, ¿bien? Entonces, así quedó el diagrama. Y creo que en el ejercicio les pide que hagan el diagrama, bueno, justamente le pide que diseñemos la base de datos y que insertemos valores. Bien, yo solo la diseñé. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo la diseñé al ejercicio 13? Más o menos qué fui viendo, bueno, les fui contando cómo lo fui planteando, ¿bien? ¿Qué dicen? ¿Se entiende? ¿Les parece complicado? Esto sería el esquema y acá está lo que hice, digamos, la creación de cada tabla, las claves. Esto lo voy a subir al Drive así ustedes también van probando. O bueno, si quieren lo voy copiando acá y ustedes copian esto y ya acá, bueno, a ver si pongo acá create database hotel, ustedes copian esto y ponen el rayito y les debería crear todo bien, ¿no? Entonces yo se los voy a pasar por el chat, así van viendo. Sí, a ver. Bien, sí, ¿Cómo lo hizo en reserva, profe? Ahí creo que tuvo un error. a ver, vamos a ver primero acá en reservas. En reservas sabemos que va a apuntar a un cliente. Una reserva tiene un cliente, figura, bien. Entonces yo sé que reserva va a tener una clave foránea que va a apuntar al cliente ID. Entonces me voy a ver acá como
como lo hice, me voy a la tabla de reserva. Bien, y acá justamente tenemos el ID de reserva, fecha inicio, fecha fin, precio, ocupación, bueno, todos los atributos, y que van a ser justamente columnas en la base de datos. Y acá, bueno, defino quién va a ser la clave primaria. Después digo, bueno, la clave foránea va a ser el tipo de habitación, y acá pongo la referencia a tipo de habitación, y también voy a tener otra foránea que apunte al cliente. Bien, y me voy a ver me voy a ver a este gráfico y digo, bueno, reserva va a tener la clave foránea, porque acá tiene el N, muchos, entonces reserva va a tener la clave foránea que apunte al cliente. ¿Esta reserva de quién es? De tal cliente. ¿Y esta reserva qué tipo de habitación tiene? Una clave foránea que apunte a qué tipo de habitación hice la reserva justamente. Entonces así, gracias a este esquema, yo voy definiendo. Entonces es importante que ustedes hagan un esquema formal así para empezar su proyecto, para definir, pero por eso está bueno que estén practicando, y está bueno esto que les den para que ustedes a partir de este diagrama de clases vayan pensando ya cómo se maneja un esquema, ¿bien? Porque en realidad los esquemas de base de datos, vámonos para acá, se llaman diagrama de entidad-relación, y es un tema bastante extenso de ver, se necesitarían más semanas, pero lo vimos así muy rápido, y por eso justamente les ponen ejercicio para que ustedes se den cuenta cuál es la clave foránea, y así como para agilizar el proceso. ¿El tipo de habitación también tiene dos claves foráneas, profe? No, el tipo de habitación va a tener solo una que apunta al hotel. Mira, vamos a ver para acá. Tipo de habitación, una sola clave foránea que apunta, hace referencia al hotel ID. Bien, yo tomo un tipo de habitación y veo a qué hotel le pertenece ese tipo de habitación. ¿Y por qué no a reserva? Reserva, vámonos para acá, reserva hace referencia al tipo. Por ejemplo, vos te vas a registrar en un hotel, reservás, te sale el tipo de habitación que reservaste y tus datos, digamos. Entonces vos reservaste tal tipo de habitación. Entonces, obviamente yo en reserva voy a tener una clave foránea que apunte al tipo de habitación, y yo después de ese tipo de habitación vea toda la descripción de ese tipo de habitación, descripción, capacidad, precio, a qué hotel pertenece, ¿bien? Entonces, tipo de habitación es otra tabla. Por eso justamente la voy a tener en reserva. Pero por eso es muy importante, justamente lo que me estaban preguntando el fin de semana, ¿cómo sé yo dónde poner la clave foránea? Y una ayudita es esto, fijarse la cardinalidad, ¿bien? Y ponerse a hacer esas preguntas. A ver, ¿una reserva qué tiene? Un tipo de habitación, tiene un solo cliente, entonces ya me doy cuenta que va a apuntar a un solo cliente, que va a apuntar, una reserva apunta a un solo tipo de habitación. ¿Eh? Dice, ¿por qué reserva tiene un solo tipo de habitación la que reservaste? Porque sí, o sea, porque vos haces una reserva y justamente en este caso querés reservar una sola habitación, no podés reservar, por ejemplo, dos habitaciones, en este ejemplo particular. Entonces yo voy a hacer una reserva y me fijo, a ver, por la clave foránea, ¿qué tipo de habitación reservaste? Y me muevo a la otra tabla. Ah, bueno, buenísimo. Gracias, Lucas. Bien, bueno, chicos, entendido ahí, es cuestión de fijarnos la cardinalidad, pensar, hacernos las preguntas, y así se van resolviendo algunas cuestiones, ¿bien? Ahí ya me hicieron dudar con tipo de habitación y hotel, que se me cruzó y pensé, bueno, puede estar mal, puede ser al revés, pero bueno, es un tema complicado, como les digo, hacer este esquema, pero bueno, paso a paso vamos viendo, y así puedan ustedes hacer su proyecto con un esquema ya. Sí, a ver si lo tengo, creo que, a ver, el código de asistencia, o el código del, creo que ya lo pasé, ¿no? No, el código del hotel. Ah, bien, dale, Creo que dale. tengo un error ahí. Dale, dale. Uy, creo que no me deja copiar todo. Voy a copiar a ver en parte. Bueno, sigamos avanzando con el otro ejercicio. Voy a copiarlo a ver primero hasta administrador de hotel.
hasta la... A ver, mandé cliente, esperen un segundo, hasta cliente nomás mandé. Usuario, administrador, cliente. Bien, ahora sigo con la tabla hotel y hasta reserva. Bien, así lo van copiando ahora y van viendo. Listo, ahí estaría completo todo el código. Bien, y ustedes, bueno, después vean el diagrama y así salió muy similar a lo que nos daba el TP. Ahora vamos al otro ejercicio, a ver, que también me estuvieron preguntando, este diagrama. ¿Qué dice este ejercicio? Guiándote en el siguiente diagrama de clases de un proceso de ventas, diseñar la base de datos e insertar valores dentro de cada una de las tablas. Acá ya le dan el diagrama, ustedes no tienen que pensar el diagrama, les dan. Entonces ustedes tienen que ver esto e irse rapidísimo a codificar. Acá yo empezaría por producto o por cliente, ¿bien? Entonces yo haría, bueno, producto, defino la clave y acá veo que tengo dos claves foráneas en detalle, entonces empiezo por producto, que no tiene ninguna clave foránea justamente. Y acá la foránea está definido con un FK, justamente de foránea key. Entonces FK ya me dice que apunta a producto. Y FK venta me está diciendo que es foránea de venta ID. ¿Bien? Entonces me fijo acá, cliente no tiene clave foránea, pero justamente a ver cómo se relaciona cliente con venta. Acá abajo está FK cliente, entonces sé que cliente va a apuntar, que una venta va a apuntar a un cliente, ¿bien? Entonces yo me doy cuenta de todo esto, veo acá el diagrama y me voy a programar. ¿Cómo lo hice yo? Después ustedes le ponen datos, vamos para acá donde lo dejé, acá. Creé la base de datos, ventas, sí, justamente. Y bueno, puse use ventas para que me tome todo esto que voy escribiendo acá. Puse create table, empecé con clientes, ID cliente, esta tabla no tiene clave foránea porque no apunta a nada, es apuntada por otra tabla, ¿bien? Entonces, ID cliente, nombre, dirección, teléfono, observación y acá le dije quién va a ser la clave primaria. Bien, voy a hacer esto más grande. Perfecto, acá le puse control enter y ejecuté, o pueden pintar esto, ejecuté y ya se va creando la tabla. Acá me salió éxito. Bueno, y después creé la tabla venta, que bueno, me fui para acá. Lo ideal sería seguir con detalle. Bueno, creé la tabla venta y de venta, y acá ya me doy cuenta que venta apunta a justamente cliente, ¿bien? Bueno, la que creé primero es cliente, después creé venta. Y justamente venta apunta a cliente, por eso es necesario que yo primero cree la tabla cliente. Bien, entonces acá, bueno, venta apunta a cliente y tiene su clave primaria y de venta y las otras columnas, los otros campos que van a ser fecha, de tipo date, observación, que va a ser un varchar, que siempre es una descripción, y acá definí ID cliente, porque siempre hay que definirlo y después le decimos, bueno, eso que definí, ese campo nuevo que definí va a ser la clave foránea, que referencia a la tabla clientes, en específico a la columna ID cliente, ¿bien? Después creé la tabla producto, hice las referencias, ¿bien? Y por último las detalles. Ahora yo se lo paso esto por chat y usted, bueno, acá le voy a agregar justamente el create para que ustedes creen la base de datos. Create database ventas. Entonces ustedes ejecutando eso con este icono del rayo, ya tendrían que tener el esquema que les muestra ahí en teoría. ¿Bien? Entonces yo le voy pasando esto por chat y me van diciendo cómo va. A ver qué dicen ahí. Vamos a ver primero el esquema. ¿Cuál sería la primaria de tabla de detalle? Vamos a tabla de detalle. La clave primaria no tiene, en este caso no tiene clave primaria. Muy, muy raro, ¿no? Cantidad, precio unitario. Tendría que tener, sí tendría que tener un
Sí, yo sí le puse clave primaria. Sí le puse clave primaria, pero ¿cómo es esta clave primaria? Esta clave primaria es una clave extraña que junté yo las dos foráneas. Entonces, como yo sé que las dos foráneas no se van a repetir nunca, las bautizo como clave primaria. ¿Bien? Entonces así hice la clave primaria, justamente. Pero bueno, ustedes pueden ahorrarse este paso, también está bueno que lo veamos, pero ustedes pueden no hacer esto, hacer una ID de detalle y la ponen como clave primaria. Yo porque para que se vea de paso cómo también se puede hacer, porque yo estoy segura que la combinación de estas dos claves foráneas a las que apunto no se van a repetir nunca más, entonces como yo sé que tengo un dato que no se va a repetir nunca más, tranquilamente lo puedo bautizar como clave primaria, ¿bien? Entonces por eso le pongo ID venta y ID producto, pero no sé si esto los puede confundir más. Entonces ustedes tranquilamente pueden borrar esto y se crean, porque sí o sí van a tener que tener una clave. Cada tabla tiene que tener su clave primaria, sí o sí. Eso era por el tema que estábamos viendo eh, ¿se acuerdan que estábamos viendo normalización? Y había una parte donde decía que sí o sí tenemos que tener una clave, ¿bien? Cada tabla una clave. Y acá no nos dice nada de clave primaria, entonces agarro las dos claves foráneas y la hago clave primaria, ¿bien? Entonces, o tranquilamente puedo hacer un ID detalle, miren, borré eso, lo que escribí recién, puedo hacer un ID de detalle y le digo, bueno, int not null auto increment y después le digo que esta va a ser la clave primaria. Entonces hago primary key y acá le pongo ID detalle. Y ya tenemos la clave primaria, ¿ven? Eso es otra forma de plantear una clave primaria. Perfecto, bien ahí que preguntaron si no se me iba a saltear este detalle. ¿Se entendió ahí, chicos? O sea, acá yo tengo, sí o sí tienen que tener una tabla con clave primaria, porque si no, no van a poder recuperar datos. Entonces es importante que sí o sí tengan una clave primaria en cada tabla. Ahora sí, algo que me preguntaron acá era por qué o se me escapó o qué pasa con la tabla de detalle que no tiene clave primaria. Justamente yo había hecho la clave primaria juntado a las dos claves foráneas y bautizado una nueva clave primaria. Pero tranquilamente ustedes pueden declarar una nueva variable que sí de detalle y a esta le pueden decir que es clave primaria, justamente como lo hice en la línea 34 para no para seguir el estilo que estábamos haciendo, pero bueno, para que sepan también que se puede, yo puedo combinar y definir claves primarias como yo quiera, ¿bien? No siempre tiene que ser un auto incremental, porque ustedes ven los códigos, a veces no son, ¿cómo hacen para que esos códigos sean únicos? Entonces se hacen una cierta combinación donde se asegure que nunca más se van a repetir y ahí, por ejemplo, a veces son la fecha o algunos tipos de datos y así se pueden crear claves primarias, ¿bien? No necesariamente siempre tiene que ser autoincremental. Pero bueno, dato extra, hasta ahí ya estamos, chicos. ¿Alguna consulta? Vamos a ver el inner join y ya avanzamos con la teoría del día de hoy. ¿Sí? Bueno, ahí les pasé igual como lo hice anteriormente y acá lo mejoré, lo hice como estamos acostumbrados a tener la clave primaria, creé un ID de detalle, autoincremental, not null y ya tenemos clave primaria. Bien, entonces acá simplemente tengo que hacer insert, into y poner cosas. Y acá si yo pongo acá en ventas secundario y pongo, no, tengo que pararme en una tabla, bueno, justamente ventas, no sé por qué, voy a hacer un refresh, no me está dando las tablas, ahí están las tablas de ventas, acá
pongo Select Rows y veo todo lo que tiene la tabla cliente. Justamente no tiene nada, no me está mostrando nada, me está mostrando todo null, porque le falta que yo le ingrese elementos, así que ahí le pasé el código por chat para que ustedes le ingresen elementos y vayan practicando la inserción, justamente insertar elementos en una base de datos. Bien. Entonces, bueno, estos ejercicios por las dudas eran muy complicados, entonces armé rapidísimo las tablas y bueno, me van diciendo, ahora sí pasamos al ejercicio, porque la idea de hoy es terminar el práctico. El ejercicio 13 hicimos varias consultas, ¿se acuerdan la clase pasada? No sé si alguien tiene alguna duda de alguna. Y ahora quiero que veamos el ejercicio 14, donde dice, utilizando joins, realizar la siguiente consulta en un query en SQL para obtener de la base de datos universidad los siguientes datos. ¿Qué nos dice acá? Nos dice, bueno, utilicen la palabra join, que es algo propio del lenguaje SQL, y realiza las siguientes preguntas. En un query es en un espacio para yo hacer consultas, a eso se le llama query. Entonces yo voy a hacer un espacio acá, en Workbench, me voy a Workbench, y bueno, voy a hacer el ejercicio número 13 creo que era. Entonces me dice, bueno, en un query nuevo, voy a crearme un query, o si no, voy acá a SQL, que es mejor, y acá le tengo que decir dónde estoy. Bueno, yo voy a hacer consulta respecto a universidad, entonces acá le digo use universidad. Entonces estoy acá. Ejecuto eso, miren, control enter, y ya me abre acá donde tengo todas las tablas, ¿bien? Entonces ya toma como que estoy acá y voy a hacer consulta respecto a la base de datos universidad. Entonces, una vez que estoy acá, me dice el ejercicio, utilizando join. Bueno, justamente acá había teoría de join. No sé si alguien estuvo trabajando con CRUD y esas cosas, capaz que join ya lo conoce. ¿Qué es join? Es una cláusula que se usa para combinar filas de 2 o más tablas. Era lo que yo le venía anticipando a principio de clase, que cómo hago yo para traer 2 cosas. Bueno, primero tengo que tener una clave foránea en una de las 2 tablas que conecte esas 2 tablas. Y ahí, cuando yo tenga eso, listo, ya puedo traer los datos de ambas tablas, ¿bien? Porque ya tengo algo que haga la relación. Entonces, hay diferentes tipos de join. El que vamos a utilizar y el más conocido es el inner join, después tenemos el left join, right join y cross join, que bueno, justamente el inner join me va a traer claro, justamente los datos mediante una clave, la clave foránea, justamente. Entonces, esos datos coincidentes me los va a traer. El left join me va a traer lo que le diga en la primera tabla, pero que coincida con la otra, pero me va a traer los datos de la primera tabla. El right join es lo mismo, busca los datos coincidentes que están justamente determinados por el ID, por la clave, y me va a traer de la tabla de la derecha. Y el cross join me trae todo. Bien, eso lo pueden probar ustedes, justamente en el práctico solo nos dice del join, así que suponemos que es el inner join el más conocido. Bien, entonces bueno, acá le agrego un poco de teoría. Ahora el inner join en MySQL se usa para devolver solo los resultados de las tablas que coinciden en la condición especificada. Y justamente oculta otras filas y columnas, ¿bien? MySQL lo asume como un join predeterminado, por lo que es opcional usar la palabra clave inner join. Bien, acá nos dice que usar join o inner join es lo mismo para hacer la consulta. Podemos entenderlo con la siguiente representación visual, donde inner joins devuelve solo los resultados coincidentes de la tabla 1 y la tabla 2, ¿bien? Esto sería entonces inner join, la intersección. Eso lo vamos a ver mejor con un ejemplo. A ver, acá justamente busqué tablas ya realizadas. Voy a agrandar un poco más. Y acá tenemos 2 tablas. ¿Alguien puede decirme cuál es la clave foránea viendo esto, habiendo hablado de las cardinalidades y viendo los nombres de los campos? ¿Alguien se da cuenta cuál es la clave foránea? Sin leer esto, a ver. Product line. Perfecto. Product
line, product line de ¿cuál tabla? ¿De product lines o de products? Productos. Productos. Perfecto, bien. Justamente me fijo la cardinalidad es de muchos acá en la tabla products, entonces sé que product line va a apuntar a esta justamente tabla. Bien, entonces tenemos acá dos tablas, acá vamos a tener una clave foránea que apunta a product lines, donde acá tenemos la descripción, HTML descripción, imagen, bueno. Ahora sí, en este diagrama la tabla products tiene una columna product line que hace referencia a la columna product line, es lo que le estaba diciendo. Bien, se denomina columna de clave foránea. Perfecto, lo que ustedes me dijeron. Ahora sí, vamos al código. El product code y el... A ver, no sé si me olvidé. No, no me olvidé nada. Supongamos que nosotros queremos obtener los siguientes campos. El product code, el product name de la tabla productos. Pero a su vez queremos tener las descripciones de la otra tabla, ¿ven? Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero la descripción, el text de descripción, y quiero el product code y el product name. Entonces ahí voy a querer datos de las dos tablas. Entonces ahí que tengo que usar el join, hacer una reunión entre las dos tablas, decirle los datos coincidentes y que me los traiga, justamente. Y eso se puede hacer de dos maneras, ¿bien? Utilizando el on y acá utilizando el using. Vamos a ver un poco esta sintaxis. Para hacer esto, debe seleccionar los datos de ambas tablas haciendo coincidir las filas según los valores de la columna product line, que justamente es la clave foránea, usando la cláusula inner join de la siguiente manera. Entonces acá yo voy a tener, bueno, a ver, ¿qué quiero? Quiero el product code, el product name de la tabla products y quiero el text description de la tabla, no me acuerdo el nombre de la otra tabla. ¿De dónde querés traer esto? Bueno, quiero traerlo de products y acá le puedo poner un alias, si es que quiero, para después hacer un punto. Le pongo como un nombre momentáneo a products y le pongo tabla 1. Y acá digo, bueno, inner join, ¿con quién voy a unir esta tabla? ¿Con quién va a ser la intersección? Entonces digo, inner join con product line T2, le pongo un alias también temporal. Y le pongo on, la palabra reservada on, donde T1 product line sea igual a T2 product line, que es justamente la columna que hace la intersección, que es la columna de product line, justamente la clave foránea. ¿Bien? Puede ser de esta forma, donde tengo que escribir el on, tengo que igualar, o puedo hacer esto. Select, pongo los campos de las dos tablas, from, ¿qué tablas? Cuando pongo from es de qué tablas, entonces acá vienen una tabla, inner join, y la otra tabla. Entonces yo digo, bueno, from, la tabla productos, inner join, product line, que es la otra tabla, using, y acá cuando le digo using, le voy a decir usando. Acá sería justamente lo que hace lo que hace y logra la intersección, la relación. ¿Y quién logra eso? Product line, que es la clave foránea. Y justamente acá puedo hacer using, ¿por qué? Porque estas dos tablas tienen el mismo nombre, product line y product line, como son justamente acá tengo la clave foránea, son el mismo nombre, yo puedo utilizar using. Y ahí me traería todo, me traería el product code, el product name y la descripción, que es de otra tabla. Entonces está muy bueno esto porque me traería de dos tablas la información, ¿bien? Y bien coordinada, obviamente, la información. Entonces vamos a hacer ejercicios del TP con el inner join, creo que va a quedar más claro, haciendo ejercicios, ¿bien? Entonces vamos a probar acá. Creo que acá yo estaba probando justamente el ejercicio 13 de, a ver qué nos dice acá, el TP, el práctico. El ejercicio 14 era. Bien, primero, utiliza joins, bueno, eso ya lo vimos. ¿Para qué? Para seleccionar el nombre y apellido uno de las personas que son profesores, ¿bien? Entonces nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Persona, la tabla persona, y después teníamos la tabla profesor, que el profesor tenía una clave foránea que apuntaba a la persona, ¿bien? Entonces nosotros vamos a tener la tabla, voy a agrandar esto, voy a tener yo la tabla persona,
y la tabla profesor. Y yo quiero traer solo justamente las personas que sean profesores. Entonces tranquilamente puedo hacer, bueno, select nombre, apellido de la tabla from persona, donde, where, el tipo, porque yo sé que tipo es una columna, el tipo de persona sea profesor. Esto lo logro hacer sin usar el join. ¿Bien? Entonces esa sintaxis ya la habíamos visto un poco, es una consulta normal. Ahora, ¿cómo hago el join? Porque yo voy a querer traer datos de dos tablas, de la tabla persona y de la tabla profesor. Entonces digo, bueno, select nombre, apellido, que son justamente nombre de las columnas, acá justamente le tengo que decir las dos tablas. Primero una, inner join, y después la otra. Y es necesario ponerle un alias cuando utilizo el on, ¿bien? Entonces yo digo, bueno, quiero el nombre y apellido de la tabla persona, le voy a poner el alias P, inner join, profesor, P2, alias profesor, la tabla profesor. On, justamente, p.id, esta es la columna, sea igual a p2.id profesor. ¿Por qué? Porque ID y ID profesor, justamente ID profesor es clave foránea y se puso de nombre diferente. O sea, acá a mí me gusta ponerle nombre igual, pero acá le pusieron que ID profesor es foránea de ID. Bien, acá no hay coincidencia en los nombres, pero se hace referencia a lo mismo. Bien, entonces con esta condición, miren, ejecutemos y me van a salir toda la lista de profesores. Bien, Zoe, David, Cristina y Esther. Y acá, en la primera consulta, como nosotros lo sabemos hacer, estuvimos haciendo la clase pasada, control enter y me salen los mismos. Acá es sin reunión y acá es con reunión, justamente. Entonces, a mí esta forma de poner on por ahí es no es tan sencilla de ver, de entender, pero con using creo que es más fácil. Justamente no puedo usar using porque el ID no es igual. Vamos a ver cómo, bueno, esto fue creado por medio de lo que yo descargué de la plataforma, justamente acá esta consulta, y vamos a ver cómo está creado profesor. Profesor define la clave foránea y de profesor y referencia a ID. O sea, le pone distinto nombre a la clave foránea, pero hace referencia al mismo ID. Bien, eso sería todo. Entonces vamos a probar de hacer otro join, pero con tablas que tengan el mismo ID. Bien, vamos a ver. Seleccione los departamentos que tienen un profesor asignado. Perfecto, vamos a ver, creo que por acá tenía el diagrama de profesor y el diagrama de universidad, chicos, está para que ustedes lo descarguen y hagan el diagrama. Entonces me dice acá el ejercicio, creo que con este va a salir el using. A ver, selecciona los departamentos que tienen un profesor asignado. Entonces acá yo estoy identificando que voy a tener un departamento y un profesor. Y quiero datos de las dos tablas, justamente. Que me muestren los departamentos que tengan un profesor. Entonces yo acá tengo que hacer una reunión entre estas dos tablas, departamento y profesor, y traer los que tengan asignado, los departamentos que tengan asignado un profesor. Entonces, ¿cómo hago eso utilizando inner join? Yo haría, bueno, a ver, select nombre, creo que nombre es un campo de departamento, ¿no? Si no me equivoco, el nombre del departamento. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer. Select el nombre, from, y acá haría las dos tablas, from departamento, la tabla de departamento, y acá me voy a fijar acá primero, me voy a fijar los nombres, a ver, los nombres de la clave foránea. Tengo acá, no, este no es, tengo acá departamento y profesor. Y de profesor apunta a, perdón, y de departamento tienen el mismo nombre, la clave foránea y de departamento
No, no tiene el mismo nombre que ID de departamento. Si tuviera el mismo nombre, podría utilizar el using. Entonces tengo que utilizar acá el on. ¿Y cómo sería esto? A ver, from departamento le tengo que poner un alias, bien, from departamentos, inner join, la sintaxis es la misma, inner join, profesor P, y acá sigo la sintaxis, le pongo P, no, acá no, y acá pongo on, ¿dónde? Justamente de punto departamento ID sea igual a justamente P punto, creo que ID, profesor ID, creo que era al revés, ¿no? D tiene D punto ID igual a, me tengo que acordar de cómo definí cada tabla, P punto departamento ID. Creo que le puse, me voy para acá para fijarme de vuelta cómo está. ID es departamento y profesor tiene ID-departamento que apunta al ID justamente. Entonces yo les recomiendo que siempre hagan del mismo nombre para que no tengan estos problemas. D.ID igual a P.ID departamento. Bien. Entonces esto me tendría que funcionar y traerme todos los departamentos que tengan un profesor, porque hice la reunión de las dos tablas. Y les dije acá la condición, que sean iguales, o sea, las claves. La clave foránea sea la misma que la clave primaria de departamento. Entonces vamos a control, y ahí me trae justamente solo el nombre de la tabla departamento, y acá justamente que haga el inner join de departamento y profesor donde sean iguales los ID. Bien, informática, matemática, economía y empresa. Entonces acá en vez de nombre yo puedo poner asterisco y me va a traer todos los datos. Acá me trae los profesores, el ID profesor y el departamento. O tranquilamente yo puedo poner acá. Claro, puedo poner acá los campos de cualquiera de estas dos tablas. O todo, justamente que me une todas las dos tablas en una tabla. Ese es el propósito de inner join, traerme datos de dos tablas mediante una condición. ¿Cuál es la condición? Que dos columnas sean iguales. ¿Y cuándo pasa eso que dos columnas sean iguales? Cuando yo tengo una clave foránea apuntando a otra clave, ¿se acuerdan? Bien, me van diciendo si se entendió acá. Hice el ejercicio número 13B y el 13A. Y bueno, sí, El D y el P, ¿qué hace? el D y el T, bien, buenísimo. Acá yo tengo el D, que es un alias de departamento. Le digo, bueno, de la tabla de departamento que la llamemos D para que sea más corto. Bien, entonces cuando yo hago D punto ID, acá tengo que pasarle sí o sí el nombre de una columna. Es como para cortar un estilo. Bien, entonces D hace referencia a la tabla de departamento. Entonces yo hago D punto y le tengo que pasar el nombre de una columna de la tabla de departamento. Buenísimo, Manuel. El código de asistencia, ¿alguien lo tiene a mano, profe? ¿Y podría traer el nombre del departamento y el nombre del profesor? Sí, Mauricio. A ver. Si alguien tiene la contraseña ahí. Ay, gracias, Manuel. Bueno, a ver, ¿cómo está muy interesante esa pregunta de traer? Claro, porque son tablas diferentes. Entonces me voy acá al diagrama y veo que el departamento tiene un nombre y el profesor también tiene, el profesor tiene el nombre, justamente el profesor tiene el nombre en persona, fíjense. Entonces vamos a tener que hacer, esto está más bueno, vamos a hacer una reunión de estas tres tablas. Fíjense, porque yo quiero traer el nombre del profesor, pero no está en esta tabla. Entonces voy a tener que hacer una reunión con persona también. Bien. Entonces, la reunión, voy a ver, una reunión con tres tablas, un join con tres tablas se puede hacer. Sería
creo, no sé si acá tengo que poner igual, a ver, esperen. Bueno, acá tengo que hacer inner join, y acá creo que tengo inner join, voy a intentar hacer con otra tabla, con departamento, inner join, esperen un segundo, voy a probar eso, ese dato interesante, y acá voy a hacer voy a involucrar otra tabla más, a persona P3, y acá le voy a decir on nuevamente, P3, el alias de la tabla persona, es un punto, creo que era ID, ¿no? Igual a justamente P, que es, no, profesor, claro, profesor punto ID, si no me equivoco, a ver, no, a ver, PID, bueno, vamos a ver cómo es, a ver, espérenme un segundo. Profesor es ID profesor, y de persona es justamente ID. Bien, bueno, vamos para acá y digo, bueno, P3 es persona, está bien ID, pero en profesor es ID profesor. A ver, vamos a ver. Ahí está, funcionó, y miren, me trae informática. Profesor me trae una tabla gigantesca con todos los datos que les pedí, hace una unión de las 3 tablas. Bien, y acá yo establezco la conexión. Bien, a mí no me gusta utilizar personalmente el on, prefiero el using, pero el using sí o sí me pide que los campos, las claves foráneas, sean iguales a lo que apuntan, digamos. Entonces yo sé que acá ID profesor apunta al ID de la persona, pero acá yo lo puse como ID profesor. ¿Ven? Entonces tengo que ver todas estas cuestiones. Y acá me trae una tabla de las 3, con información de las 3. Está muy interesante esto, la verdad, gracias ahí la pregunta de Mauricio. Pero capaz que esto se puede ver mejor reflejado con el using. Y justamente no tengo un ejemplo para mostrarles el using, que es cuando tenemos 2 claves. A ver, claro, tengo las bases de datos, pero están vacías, justamente hotel y ventas, no le puse elementos. Pero ¿se entiende más o menos el inner join, chicos? Es cuestión de probar y ver qué nos muestra la base de datos. Perfecto, Joaquín, buenísimo. Entonces, bueno, ya les di un poco de inner join para que hagan un solo ejercicio del TP. Nos quedaría, a ver, nos quedaría seleccionar las asignaturas que tiene un profesor asignado. Vamos a ver por ahí, se puede dar el ejemplo que quiero darles. Perdón, me equivoqué, asignatura y profesor. Vamos por acá, asignatura, perdón, vamos a ver qué dice. Selecciona las asignaturas que tienen un profesor asignado. Claro, acá asignatura está conectado con profesor. Bueno, tenemos justamente acá se está dando el caso que ID profesor apunta a ID profesor y se llaman igual la clave. Entonces acá podemos utilizar el using. Yo quiero ver a cada asignatura con su respectivo profesor. Para eso tengo que hacer un inner join. Ahí está el ejemplo que estaba esperando. Me voy para acá y hago lo siguiente. Bueno, quiero unir a las 2 tablas, a la tabla asignatura como a la tabla profesor. Entonces, ¿qué hago? Bueno, digo select. Select, ¿qué quiero seleccionar? Bueno, quiero ver el nombre de la asignatura y el nombre de... No, veamos todo, traigamos todo. Mejor así no... ¿De dónde? De la tabla justamente asignatura. Acá no es necesario que le ponga un ID y un alias, inner join, y acá la tabla profesor. Using, ¿qué va a usar de clave? ¿Qué vas a usar de dato coincidente? Justamente la clave foránea de asignatura que apunta a profesor, que justamente es ID profesor. Y vamos a ver acá que lo va a tomar y me va a traer todos los datos. Miren, me trae como una sola tabla, ¿ven? Entonces me trae el ID del profesor, el nombre de la asignatura, los créditos, todo de la tabla asignatura,
y me trae todos los datos de la tabla profesor, que profesor tiene su ID y tiene el ID de justamente que hace referencia a la persona. Entonces yo tranquilamente acá podría hacer un inner join con la tabla persona y traigo los datos del profesor. Y acá en select yo digo, bueno, ¿qué datos quiero? Quiero nombre, quiero el nombre de la materia, justamente podría ser el nombre de la materia y el ID del profesor. Entonces hago nombre y hago ID profesor. Entonces si yo hago esto, miren, ahí me trae solo los nombres y el ID del profesor. Yo ya sé que el ID del profesor, el 3, es un tal José. Entonces digo, bueno, José dicta tal materia y así. Y puedo hacer otra reunión trayendo la tabla que tiene los datos del profesor, que es la tabla persona. Entonces hago otra, añado otra tabla y establezco así esta consulta. Bien, esto es para que ustedes vayan viendo, está muy copado. Sí, el asterisco nos trae todo. Viste que yo puse asterisco, me traía una tabla gigante donde me traía datos de las dos tablas, mediante ese dato coincidente que es la clave, el ID. Y si yo le puse nombre y le puse ID profesor, mira, me trae dos columnas, el nombre de todas las materias y el ID del profesor. Esto es como un join, una reunión de tablas, digamos. Y yo le establezco los datos coincidentes, justamente. Así que bueno, es cuestión de ponerse a ver y a trabajar sobre una tabla de una base de datos ya con datos justamente para que se refleje todo esto. Bien, entonces bueno, ya son las 21:23, pasamos un ratito a ver, bueno, ahí me estaban diciendo que sí se entendió, vayamos a la teoría del día de hoy, que es base de datos con Java. Bien, cualquier cosa me dicen en el chat y vamos viendo. ¿Qué vamos a ver? Bueno, ya vimos una clase de teoría general de base de datos, ya vimos cómo instalar el motor la semana pasada y creamos algunas tablas, ya estamos un paso más, ya sabemos hacer joins, insertar datos, ¿qué más sabemos hacer? Bueno, lo que vimos en el TP, ya sabemos también identificar los esquemas de base de datos, eso está muy bueno, y ahora ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la teoría de base de datos, pero con Java. Bien, es una clase más que nada técnica donde vamos a ver algunas cosas interesantes. Empezamos por el JDBC, que es el Java Database Connection. Bien, database, ¿qué significa? Java Database Connectivity es una API Java estándar para la conectividad independiente de la base de datos entre el lenguaje de programación Java y una amplia gama de bases de datos. Justamente la biblioteca Java Database Connectivity incluye una API para cada una de las tareas mencionadas a continuación que son comúnmente asociadas con el uso de base de datos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Java Database Connectivity es una API. ¿Qué era una API? Es un conjunto de funciones y procedimientos, ¿se acuerdan? Es como una librería, cuando nosotros importamos, vamos y utilizamos las funciones. No nos interesa saber cómo está formado, sino que vamos y hacemos uso de todos esos objetos, ¿se acuerdan? El objeto escáner y cosas así que había que importar. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a hacer uso de eso, justamente. ¿Qué hace el JDBC, la Java Database Connectivity? Nos va a permitir realizar una conexión a una base de datos, nos va a permitir crear la creación de sentencias SQL o MySQL desde justamente Eclipse. Acá nosotros vamos a crear la base de datos, vamos a insertar elementos y ya no lo vamos a hacer desde acá como estamos haciéndolo ahora. Bien, para eso necesitamos justamente el JDBC, el Java Database Connectivity. Es más, no es más sencillo, sino que es más rápido que hacerse un CRUD. Alguien me estaba mencionando un CRUD. Un CRUD es hacer todo este trabajo, pero a pulmón, a mano, digamos, nosotros ir programando todo esto, cuando ahora nosotros vamos a descargar algo y lo vamos a usar, ¿bien? Eso es, pero tiene un procedimiento largo de pasos, así que esperemos hacerlo ahora hasta las 10. ¿Bien? Bueno, seguimos.
Acá hay un poco de información detallada de por qué hago todo esto, digamos. Son dos pasos que voy a necesitar, o sea, son dos, el JDBC y un driver, ¿bien? Y acá está justamente la explicación. JDBC es una especificación que proporciona un conjunto completo de interfaces que permite el acceso portátil a una base de datos subyacente, como ser aplicaciones Java, su programa de Java, servlet, páginas de servidor Java, Enterprise, etc. Todos estos ejecutables diferentes pueden ser un controlador Java Database Connectivity para acceder a una base de datos y aprovechar todos los datos almacenados. Bien, ¿qué necesitamos para nosotros tener un Java JDBC? Bien, para decirlo más sintético posible. Antes de continuar, debemos tener una buena comprensión de los siguientes dos temas. Programación central de Java, lo sabemos, lo hemos visto ya todos los módulos anteriores, y base de datos con SQL o MySQL, que estamos viendo eso ahora. Perfecto. Entonces, con esos dos conocimientos ya estamos para poder hacer esta conexión. Pero ahora vamos a necesitar dos cosas, el Java Database Connectivity y el driver específico, que son dos justamente pasos o capas, se podría decir, acá está justamente. Esperen un segundo, acá decía algo de, esto es información que le agregué justamente antes de ingresar a clase, que acá justamente están las dos capas que yo voy a necesitar, que son para justamente el driver y el programa JDBC. Bien, como nos queda poco tiempo, no voy a leer esto, les dejo para que ustedes lo vean después. Bien, vamos a avanzar. En la mayoría de las aplicaciones que nos vamos a encontrar aparecerá una base de datos como fuente de información. Justamente el JDBC nos va a permitir acceder a la base de datos desde Java. Pero les reitero que no es solo el JDBC, vamos a necesitar también descargar un driver específico que es según el motor de datos que tengamos. Esto es descargar, utilizarlo y nada más. Lo que nosotros vamos a, capaz que demorar un tiempito, es en el JDBC. ¿Bien? Bueno, con el JDBC no es necesario escribir distintos programas para distintas bases de datos, sino que un único programa sirve para acceder a la base de datos de distinta naturaleza. Es muy general esto. Nosotros vamos a crear ese JDBC. Justamente podemos acceder a más de una base de datos de distintas fuentes, que pueden ser Oracle, Access, MySQL, etc. Esos son los distintos motores de base de datos que hay en la misma aplicación. Bien, eso es muy potente porque nosotros al crear el JDBC, Java Database Connectivity, no nos tenemos que preocupar qué motor de base de datos utilicemos. Nosotros hacemos la consulta en el lenguaje SQL y ya está, justamente. ¿Ven? Otro se encargará del motor o bueno, por eso es algo muy general el JDBC y está muy bueno. Justamente es muy parecido al CRUD, pero no es el CRUD. Para alguien que mencionaba el CRUD es mucho más complicado, a mi parecer, bien. Pero bueno, el que quiere puede investigar algo del CRUD, es más complicado y más trabajoso de hacer. Bueno, continuemos entonces. Podemos acceder a, bueno, eso ya lo vimos, podemos pensar que el JDBC es el puente entre una base de datos y nuestro programa Java. El esquema a seguir en un programa que use JDBC es el siguiente. ¿Qué vamos a hacer en este programa? Java Database Connectivity, vamos a establecer la conexión, vamos a interrogar y actualizar la base de datos y vamos a procesar los resultados. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos un driver específico según el sistema gestor de base de datos que utilicemos, ¿bien? Entonces, todo esto necesitamos para hacer la conexión. Este es un esquema general. Ahora tenemos un esquema más detallado con respecto a las APIs, ¿bien? No nos vamos a ir por estas ramas, pero básicamente acá están las dos capas de las cuales le hablaba yo.
Un programa en Java que utilice el JDBC primero deberá establecer, es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a establecer la conexión con el motor, con el sistema gestor, ¿bien? Para realizar dicha conexión haremos uso del driver específico, que es justamente este que tengo acá, va a ser lo que vamos a hacer. Y eso lo descargamos y hacemos una configuración en Eclipse y ya está. Y nos vamos al siguiente paso, que es hacer el JDBC, ¿bien? Entonces, una vez establecida esa conexión con el driver específico, el driver es manejador, no es nada de, no se preocupen, es algo que vamos a descargar y eso nos va a servir para poder nosotros establecer la conexión. Bueno, acá más detalles que vamos a poder hacer luego, que vamos a poder hacer select, que va a ser un objeto de la clase resultSet, que contiene los datos que devuelve la consulta. Disponemos de métodos resultSet. Bueno, esto todo lo vamos a ver mientras vayamos practicando, ¿bien? También podemos realizar cualquier operación en SQL, creación de tablas, gestión de usuario, etc. Gracias a justamente la conexión. Ya no vamos a hacer desde Workbench, sino lo vamos a hacer de nuestro programa en Eclipse, ¿bien? Entonces acá tenemos un esquema general de lo que vamos a hacer. Y bueno, acá justamente un ejemplo de lo que es nuestra aplicación en Java, lo que hacemos en Eclipse, y acá la base de datos. Y toda esta conexión es a través del Java Database Connectivity. ¿Bien? Acá faltaría el driver específico que está por algún lado, pero es necesario para hacer esto. Pero el más importante es el JDBC, Java Database Connectivity. ¿Bien? Los drivers, para poder acceder a cada sistema gestor de base de datos, no forman parte de la distribución de Java, por lo que deberemos obtenerlo por separado, justamente. ¿Por qué hacemos uso de este driver? ¿Se refiere a este driver específico? Acá está la explicación. El problema principal que se nos puede plantear es que cada sistema gestor de base de datos, como ser MySQL, cada motor, dispone de su propio API, la mayoría propietario. API era la librería, bueno, sus funciones, el conjunto de funciones que utiliza, por ejemplo, este motor. Por lo que un cambio implica una modificación en nuestro código, ¿bien? Esa es la explicación por lo cual nosotros vamos a necesitar el driver. Si colocamos una capa intermedia, podemos abstraer la conectividad de tal forma que nosotros utilicemos un objeto para la conexión y el driver se encargue de traducir la llamada al API. Bien, esto es súper técnico, no se preocupen, el driver nos va a ayudar a que hagamos la conexión y nosotros a través vamos a tener una clase que la podemos llamar justamente un objeto porque vamos a instanciar esa clase y ahí vamos a hacer la conexión. ¿Ven? El driver lo suelen distribuir las empresas que fabrican el motor. Bueno, entonces acá estamos contándole un poquito de por qué vamos a utilizar todas estas herramientas. Entonces acá tenemos diferentes tipos de driver, diferentes puentes de cómo podemos nosotros conectarlos desde nuestra aplicación a la base de datos. Bien, bueno, acá hay un tipo de puente, cómo vamos a hacer, lo pueden leer ustedes, después otro puente, bien, y nosotros vamos a utilizar el más eficaz, que es utilizando un driver, y el JDBC, que acá está, que lo vamos a crear nosotros mediante una clase en Eclipse, ¿bien? Y el tipo 4, que es driver Java, después tenemos otro tipo. Entonces hay muchísimas formas de conectarnos desde una aplicación a una base de datos, y eso le elige el programador, o bueno, la persona que esté a cargo del proyecto, pero nosotros ahora le vamos a enseñar la manera más sintética posible, que es justamente con dos capas, el JDBC y el driver. Bien, el driver no es nada más que instalar algo en Eclipse. Vamos a ver, acá tenemos la dirección, bien, ahí se las paso por el chat, lo vamos a ver, yo lo descargué y lo vamos a hacer ahora en vivo y en directo para que lo hagan junto conmigo, bien. Entonces se van a ese enlace y vamos a crear primero, vamos a instalar el driver en Eclipse, que son un par de pasos, y después el punto fuerte sería el JDBC, que es el Java Database Connectivity. Bien, entonces esta página los va a llevar acá, acá ustedes ponen plataforma independiente y realizan la descarga del punto zip. El punto tar es para Linux, el punto zip es para Windows, para justamente descomprimir ese archivo. Entonces yo le doy a download y se va a descargar, es livianísimo,
casi 5 megas, entonces lo descargan, ¿bien? Yo ya lo tengo descargado y eso es todo lo que tengo, así que vamos a ir siguiendo los pasos de teoría paso a paso. A ver si acá está justamente MySQL Connection, bien, lo descomprimo en una carpeta que se llama igual, se va a descomprimir y acá está justamente la carpeta MySQL Connector y acá tenemos todo. Bien, entonces vamos a seguir los pasos que nos dice acá. Primero que descargue el que yo ya descargué, después que extraiga lo que descargué el .zip, lo extraigo en una carpeta que se llama igual, y acá descomprimo los archivos y deberíamos tener una carpeta similar a la de aquí, que es justamente esta carpeta. Vamos a ver que tenga yo los datos que me dice ahí, crc, build, y acá tengo el MySQL conector Java, la versión 8.028.jar. Este es el archivo que nos interesa, que es el driver, el manejador que nos va a permitir la conexión, ¿bien? Entonces, ahora vamos a hacer una serie de pasos para poder incluir dentro de nuestro Java Project a nuestro conector, el que descargamos recién. Haga clic derecho sobre nuestra carpeta donde tenemos el Java Project, en el cual vamos a querer conectar a la base de datos. Entonces abro Eclipse y bueno, voy a crear una nueva carpeta, New Proyecto, un nuevo Java Project, bien. Vamos acá, está muy lenta la compu hoy, Java Project, y que se llame justamente, no, ahí está. Voy a copiar como lo pusieron ahí en teoría. Pero en un segundo. Yo estoy como ustedes, todo haciéndolo ahora y después vamos a ver qué tal me sale. Bien, acá le puso prueba database. Entonces voy para acá y pongo prueba database, prueba db. Finish, creo la carpeta y voy, está súper lenta la compu. Prueba database, ¿dónde está? Acá. Entonces vamos a seguir los pasos de teoría. Hago clic en el secundario sobre el proyecto, me voy a propiedades, es lo que dice acá. Me voy a propiedades y me voy a Java Build Path. Bien, vamos ahí hasta ahora. Propiedades, properties, Java Build Path, hago clic acá y me voy a teoría de vuelta. ¿Qué nos dice acá? Java Build Path, perfecto. Y acá elijo, me voy a add externa jars. Bien, entonces ahí elijo lo que yo descomprimí. Entonces me voy a Eclipse nuevamente y me voy para... bueno, acá no me sale, a ver, vamos a ir a ver de vuelta. Acá estoy. A ver, estoy acá. Bien. Esperen un segundo. Estamos acá, hasta ahora estamos en ese inciso, a ver. Perfecto. Vamos a la lista izquierda y la seleccionamos. Desde aquí vamos a poder añadir al conector a nuestro Java Project. Entonces creo que tengo que hacer lo siguiente, que es no sé si es en Projects. Bien, acá tengo que ir a algún lugar para que me direccione al lugar. Bien, ¿qué nos dice Carlos? Profe, para el trabajo final tenemos que utilizar el programa de base de datos de Java
o SQL. No, los dos, porque acá lo que estoy haciendo es hacer como un puente para utilizar SQL, justamente el motor que ya tenemos descargado, que es MySQL. A ustedes cuando descomprimen les aparece el archivo jar. Hay preguntas, Joaquín, ¿a vos no te apareció? A mí sí me apareció. Bueno, voy viendo esto, a ver, y me van contando en el chat, van haciendo junto conmigo. Todos somos nuevos en esta área. No, profe, me aparece otro punto rar. Claro, te aparece un punto tar y un punto zip. El tenés que descargar el que está abajo. A ver, vamos de vuelta acá. Mira, vamos a ver. Claro, el punto zip te tenés que descargar porque el punto tar no hay un problema con ese, que creo que es justamente para Linux. Entonces te vas acá y pones plataforma independiente y acá te descargas el de abajo, el zip. Bien. Bueno, yo voy a seguir con la instalación. Me quedé acá. Voy a ver qué hago acá. Me voy a ver la teoría. ¿Dónde nos quedamos en este paso? ¿Dónde tengo que seleccionar? El sistema operativo. Ahí no tiene que ver el sistema operativo. Creo que no. Para el punto tar y el punto zip que estábamos hablando, creo que el punto zip sirve para Linux también. Bueno, yo voy a seguir haciendo el, el tutorial, bien. Me tiene que aparecer esto. Estoy acá, me encuentro acá. Ahora tengo que hacer, creo que clic en Java Buildpad, ya lo hice. Y ahora tengo que hacer clic sobre la opción ADD External Hars, pero justamente no estoy viendo acá la opción. A ver, Wildpat, no, se salió. Vamos a hacer de vuelta en Properties. Acá me quedé en Java Wildpat. No sé si tengo que, espera un segundo que voy a buscar. Esperen un segundo. Bien, vuelva al link, profe. Vuelva al link. En librerías. Era en librería, chicos. Si no me equivoco, en librerías, acá me tendría que salir. No me sale. Bien, ahora sí. ¿Qué pasó? Voy a volver a repetir. Estaba acá, tengo que hacer clic sobre class, primero, como me decían ahí en el chat, sobre librerías. Después en ClassPath ya se me va a habilitar esto, entonces pongo add external hards y me voy para acá en descarga justamente, acá en MySQL. Y acá me sale el punto jar, le doy a abrir. Y apply and close, creo que decía la teoría, a ver, para no errar vamos a fijarnos. ClassPath, justamente acá seleccionamos y acá le damos a apply and class, creo que es, and close, aplicar y cerrar. Entonces le doy y ya creo que estaría justamente, perdón, este no era, la referencia, ahí está, MySQL conector Java, ¿bien?
Bueno, momento tenso, pensé que no me salía. Les tiene que salir a ustedes, chicos, me van avisando en el chat y avanzamos un poquito más y bueno, cortamos acá y la siguiente clase ya hacemos consultas con Java y MySQL, ¿bien? Pero el primer paso ya está. ¿Cómo les fue a ustedes? Por un momento me asusté un poco porque no me estaba saliendo. Dije, descargué algo mal, pero no, estaba todo bien, así que, bueno, siguiendo estos pasos, les tiene que salir a ustedes. Me van contando ahí por el chat. Bien, gracias Camila, profe en librerías, sí, era justamente en librerías, pero yo había puesto librerías y no me salía. Tengo el mismo problema con el archivo JAR, después lo vemos, porfa. Buenísimo, nos quedamos un ratito y vemos ahí los que tengan problemas técnicos. Pero bueno, es básicamente el JAR. Si quieren saber todo esto, un poquito nutrirse de teoría, algo que les preparé acá en recursos, tienen acá el tutorial, tienen acá base de datos y bueno, pueden leer todo eso para entender más lo que estamos haciendo, pero no se preocupen, es un controlador que nos va a permitir el acceso eh, y nos va a ser más simple el camino. Bien, bueno, entonces continuamos eh, con esto, ya logramos esto, perfecto, vamos a ver si podemos seguir. Bien, el driver del DBMS debe proporcionar implementaciones cuando menos para las siguientes interfaces del paquete java.sql. Bien, todo esto vamos a necesitarlo. Connection, statement, prepare statement, bueno, todo esto vamos a hacer uso, bien. Continuamos. Y ahora sí vamos a crear el JDBase Database Connectivity, que es el más complicado de hacer, bien. Bien, entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Crear una instancia del JDBC driver, especificar la URL y credenciales de la base de datos, todo es algo técnico, poner clave, contraseña, ubicación, y después vamos a establecer una conexión utilizando el driver que crea el objeto conexión. Entonces, todo se va a basar en una clase que se llame conexión, que cuando yo la instancie, se va a encargar de todo, ¿bien? Se va a encargar de pasarle los datos, de hacer todo ese puentecito, se va a encargar esta clase que se llame conexión, justamente. Y va a ser, y esto lo permite lo que recién acabamos de hacer, este punto jar que era el driver. Bien, entonces después vamos a crear un objeto statement usando connection. El statement va a ser el nombre del objeto, ¿no? Pero usando la clase connection. Armar el postulado SQL y enviarlo en ejecución usando statement y recibir los resultados en el objeto resultSet. Bien, para correr el siguiente ejemplo vamos a utilizar la base de datos Word que debíamos importar en el TP1. Perfecto. Vamos primero acá, vamos a hacer de vuelta todos los pasos que nos indique la teoría. Y primero que nada les voy a enseñar algo que me estaba olvidando, importar la clase. Creo que acá no está la clase Word, así que nos viene de 10 que la importemos. ¿Cómo se importa una clase? Se van a server y se van a data import. Entonces, como eso está en la parte de recursos, lo voy a buscar. Y acá me dice, bueno, ¿es un proyecto completo o es un punto SQL? Entonces, si es un punto SQL, tengo que hacer acá, en import from self-contained file, que nos dice que es un simple archivo, y en cambio arriba nos pedía un proyecto. Entonces me voy acá a los tres puntitos y elijo la base de datos que quiero importar. Entonces justamente acá en ejemplos tenemos, a ver, recursos, esto es lo que me descargué de la plataforma. A ver, no, si no me equivoco está en base de datos de ejemplo y acá está WordDB. Me voy a WordDB y voy a encontrar el word.sql. Le doy a abrir y acá justamente saco esto y acá me tiene que salir justamente, a ver, voy a hacer por acá. Me tiene que salir acá pero en un segundo acá me tiene que salir acá me tiene que salir un botón que diga importar data, que lo estoy importando bien. No lo estoy viendo. ¿Es proyecto completo?
Claro, bueno, a ver, vamos a intentar. Claro, porque acá me tendría que salir un... A ver, espérame un segundo. Estoy... capaz que no está acá. Bueno, vamos a probar con el proyecto completo porque no me está saliendo la opción. Vamos para acá. Me voy a donde está en descarga, justamente en base de datos ejemplo, en Word. Esa es la base de datos que yo quiero importar. A ver, vamos a ver. Bien, bueno, ahí intenté con la carpeta y lo que yo no sé por qué no me sale justamente, acá me tendría que salir importar, digamos. Bien, no me está saliendo, a ver, vamos a ver qué pasó. Voy a volver atrás, voy a salir y voy a volverlo a hacer porque no sé por qué no me está dejando importar. Sí probé del proyecto y no me sale. Tampoco me sale del SQL. A ver, voy a ver acá. De vuelta. Muy raro esto. El otro día sí pude importar, así que no sé. Creo que se escondió por ahí. Es un tema de... A ver, acá estoy. A ver, esperen un segundo. Otra forma de importar es crear un script y una consulta y em, ir viendo y ejecutando cada sentencia, ¿no? Bueno, esperen un segundo, chicos, que acá me tiene que salir igual. Bueno, vamos a ver de vuelta acá en la carpeta, porque no me está... Muy raro, muy raro, a ver. Es Import Progress, profe, capaz es esa pestaña. Import Progress, capaz, a ver, no, Import Progress. Voy a cerrar las otras ventanas, capaz. Espérenme. Import Progress. Bueno, a ver. Al lado de Import from Disk. Import from... acá, no es acá. Acá me muestra el proceso. Bien, a ver. Acá era que salía, perdón chicos, ahí está. Gracias. Yo quería que empiece quería encontrar el Star Import y lo estaba buscando acá cuando estaba acá al lado, gracias ahí. A ver, Star Import, esto tiene que cargar, Import está corriendo, me dice ahí. Perfecto, gracias. Bien, ahí se estaría importando, me dice Word Database has finished, que terminó. Así que vamos a ver. Me eliminé todo lo del costado. A ver, acá creo que me salen las bases de datos, edit, esquema. No. Bueno, creo que ya importé la base de datos, pero estoy buscando, cerré la parte donde me salía eso. View, no era por acá. Esperen. A ver, en View paneles. Ahí está. Perfecto. Bien, voy a hacer un refresh. Bueno, ya no hace falta que esté el refresh, acá está el Word. La base de datos exportada, acá están todas las tablas. Creo que tiene datos, bien, acá City. Creo que va a tener, a ver, vamos a ver si tiene elementos. City, sí tiene, bueno, es una base de datos ya con varios datos cargados, así que bueno, pudieron importar o se demoraron como yo. Bien, gracias chicos ahí a los que me ayudaron. Me había olvidado que el botón estaba en en el otro sector. Vamos a lo que nos dice la teoría. Bien, primero ya está este paso realizado. Vamos acá. ¿Qué tenemos que hacer?
paso por paso. Al principio vamos a importar las librerías, esto nos traerá todo lo que necesitamos para poder acceder a la base de datos. Entonces acá estamos viendo que vamos a crear una clase que se llame conexión base de datos y el primer paso que vamos a hacer es importar java.sql.asterisco. Entonces me voy para acá, en prueba de B creo una nueva clase que se llame conexión base de datos. Bueno, BDD como lo tiene en teoría, el main creo que está, bueno, por las dudas no los pongamos, vamos paso a paso, y acá tengo que hacer la importación de justamente import SQL creo que era, a ver, vamos a ver, import java.sql.asterisco, bien. Bueno, a ver, ahí no nos tendría que dar error, perfecto. Entonces así vamos siguiendo la teoría. Bien, bueno chicos, ¿les parece si la próxima clase ya vemos bien detallado esto o ustedes lo van intentando hacer y la próxima clase lo resolvemos? Porque ya es hora y me llegó ahí un privado de que se tiene que retirar un alumno. Para no dejarlo afuera, continuamos la clase que viene, pero bueno, ahora nos quedamos resolviendo asuntos de la gente que no pudo conectar el punto .jar, entonces así la próxima clase ya estamos con esto, ¿bien? Les pido que vayan viendo estos pasos, a ver si lo pueden realizar ustedes. Es solo crear la clase y seguir paso por paso, acá está bien detallado. Con que logren algo para la clase que viene está bien. Entonces yo ya voy a traer todos listos estos pasos la clase que viene, así no nos demoramos tanto. Y bueno, lo que vamos a hacer es ver en consola todas las consultas que nosotros veíamos en el Workbench. Nosotros las vamos a poder traer a nuestro programa y eso está muy copado, ¿bien? Bueno, a ver quién tiene el código de la clase, chicos. Entonces quedamos así para la próxima clase. Vayan viendo eso porque ya son las 10. Voy a